Bien, nos toca entonces continuar con el libro de los Hechos. Habíamos comenzado el capítulo 4 y habíamos ido más o menos hasta el versículo 14. En realidad habíamos terminado el pasaje hasta el 22, pero simplemente lo leímos así medio rapidito. Así que quiero volver hasta el 14. Dice... nos ponemos en contexto. Estaba Pedro y Juan ante el concilio, ante el Sanedrín, después de haber hecho el milagro tan importante de haber sanado al paralítico, que hacía muchos años que era muy conocido, toda la gente se agolpó, ellos habían predicado y esto trajo la atención, por supuesto, de las autoridades religiosas, porque ellos no tenían la autoridad para enseñar al pueblo, en primer lugar, y segundo, lo más grave, enseñaban en nombre de Jesús de Nazaret, al cual estos judíos, estas autoridades, creían que habían erradicado el problema de Jesús de Nazaret. Ahora lo tienen multiplicado. Dice el versículo 13: Entonces, viendo el denuedo, o sea, la valentía y la fuerza con que hablaban Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, así del vulgo, se asombraban, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense las características. Primero, el denuedo no era natural, no era normal ante el escenario que habíamos descrito ya la semana pasada. Eso asombraba porque era intimidante el Sanedrín, era intimidante este tribunal. Se sumaba el asombro, era porque aparte de esa valentía, estos hombres eran sin letras y del vulgo, y con qué, de qué manera ellos se manifestaban, hablaban, es decir, sin letras, sin estudios rabínicos, sin haber hecho estudios formales, y eran del vulgo, así lo dicen, eso lo dice la clase alta, habla del vulgo, que es la gente común, como nosotros, ¿no? No eran nadie especial, por eso se maravillaban. Y otra cosa que les notaban, que les reconocían que habían estado con Jesús, es decir, lo tenían visto a estos dos muchachos que estaban ahí. Y viendo al hombre que había sido sanado, porque acá lo que está haciendo Lucas es describiendo ahora el panorama desde el punto de vista del juzgado, ¿no? De los jueces. Vimos cómo se armó todo el Sanedrín, cómo lo tuvieron preso, detenido durante toda la noche, vinieron de todos lados, se armó el Sanedrín. Nosotros podemos ver la magnificencia o lo intimidante de este jurado. Ahora vemos del otro lado, vemos cómo ven los jueces a estos dos. Lo ven con asombro por determinadas razones. Primero, lo ven con demasiada valentía. Segundo, reconocían que habían estado con Jesús y que hablaban de Jesús y sabían de qué hablaban, que no tenían estudios y eran gente absolutamente común. Y otra cosa que veían, que al lado de ellos estaba prendidito, bien prendidito, el susodicho que había sido sanado, que era el testimonio viviente, testimonio irrefutable, porque ¿qué podían decir? No podían decir nada, ni ante los dos acusados, ni ante el pueblo, porque todo el pueblo había sido testigo del milagro. Así que fíjense, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué podían argumentar? Nada. Ese era el panorama desde este lado del mostrador. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Hasta acá veníamos cómo se veía desde el lado de Pedro y Juan. Intimidante, que si no era por el poder del Espíritu Santo era para salir rajando, decir yo no fui, y terminó el asunto. Ahora, de este otro lado del mostrador, también era complicada la situación para los jueces. Entonces, les ordenaron que saliera del concilio. Fíjense hasta qué punto llegamos se llegó a ver desde el punto de vista de estos autoridades del Sanedrín, lo complicado de la situación, que los hicieron salir y conferenciaban entre sí. Empezaron a debatir diciendo, ¿qué haremos con estos? ¿Qué hacemos?
Entre ellos estaban perplejos, confundidos, porque estos dos muchachos del vulgo, sin conocimiento, los pusieron en un aprieto terrible. No, ¿cómo? Y ellos estaban complicados porque la única manera, o sea, lo que ellos dicen, ¿qué haremos? En realidad las ganas que tenían era de no torcerles el cuello y se solucionaba el problema. Lo mismo que hicieron con Jesús. Pero tenían el mismo problema que tenían con Jesús, que tardaron, por eso, según ellos, tardaron tanto en crucificarlo. El pueblo había visto el milagro, la señal era muy notoria. Fíjense, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar, no podemos decir que no fue. Estos muchachos tendrían que haber venido a la Argentina y aprender de nuestros políticos, ¿no? Ahí hubieran encontrado la vuelta para hacer algún relato, alguna cosa. Pero ellos no podían negar. Entonces, desde el lado de ellos como autoridad, no podían resolver el problema. En realidad, no es que no sabían cómo, porque sabían cómo, había que torcerles el cuello. Pero resulta que ahora había mucha gente que había creído y ya la enfermedad se había desparramado. Que yo me imagino, ¿no? En las autoridades estas del Sanedrín, qué angustia, porque creían que hacía unos meses se había terminado el problema del bendito Nazareno este. Y ahora estamos en el mismo punto y peor, porque no se trata de una sola persona. Ahora no podemos decir, no ven que es bueno que uno muera por el pueblo, porque ahora son muchos. Entonces, ¿qué hacemos? Esa era la situación difícil, ¿no? Y a la vez requería prudencia de parte de ellos. No podían errarle en la decisión que tomaban. Sin embargo, es lo que acordaron, para que no se divulgue más entre el pueblo. La idea era contener. ¿Cómo contenemos esta enfermedad? ¿Cómo cuando tenemos un cáncer hay que reducirlo, que no se ramifique? ¿Cómo hacemos para contenerlo? Dice, la conclusión es, para que no se divulgue, no se desparrame, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante alguno en ese nombre. No importa si hacían bien, sanando gente o ayudando a la gente. El tema es que no se hable más en ese nombre, ¿no? Como el nombre de Jesús es el objetivo, callar el nombre de Jesús, ¿no? Si podemos hacer lo que sea, si nosotros somos los protagonistas de cualquier cosa que hagamos, no hay problema. Ahora, cuando mostramos a Cristo, ahí sí tenemos problemas, ¿no? Si vamos a cualquier canal de televisión o nos entrevistan o hablamos entre nuestros amigos de cualquier cosa, incluso de religión, podemos no tener problema. Pero prueben nombrar a Cristo. Ahí todo se le ponen los pelos de punta. No sé qué tiene este bendito nombre, ¿no? Bueno, sabemos lo que tiene. El objetivo era que no se siga hablando más en este nombre, porque el milagro, bueno, perfecto, qué bueno el milagro, pero lo grave era que estos muchachos atribuían el poder para realizar ese milagro al nombre de Jesús, poniéndolo a este Jesús como Mesías, porque si llega a ser cierto que este era Mesías, ¿nosotros qué somos? Los asesinos del Mesías. Entonces, no se tiene que desparramar esto. Perdón. Así que, fíjense, llamándolos, los intimidaron, los amenazaron. Es el único recurso que tiene el que no tiene, el que es impotente, ¿no? Cuando ya no hay más argumento, cuando ya no hay más razones, ¿qué se hace? Se va a la brutalidad, a la amenaza. Es lo que hacían. La impotencia de ellos, porque realmente no sabían qué hacer. Entonces lo único que se les ocurrió es amenazarlos de manera que no hablasen, no hablen. Esa siempre fue, en la persecución de la iglesia siempre era el mismo problema. Vos podías hacer lo que quieras, creer en lo que quieras, pero no hables de ese nombre.
no enseñen en el nombre de Jesús. Así que los llamaron y los amenazaron con todo el poder que tenían ahí como autoridad. No sabían estos muchachos, estas autoridades, que los dos muchachos que estaban ahí tenían adentro algo que no les hacía mella, no les asustaba su poderío. Porque fíjense, Pedro y Juan respondieron diciéndole, cuando ellos dijeron, miren, no queremos que enseñen más, hasta acá está bien, los perdonamos, lo que hicieron los perdonamos. No que sanaron, sino que estuvieron enseñando al pueblo algo que ustedes no pueden hacer y encima hablando de uno que fue condenado a muerte por blasfemo. Así que los perdonamos, pero de acá en más, no más. Podríamos haber dicho, bueno, listo, zafamos, vamos a quedarnos calladitos nada más. Pero estos, fíjense lo que dijeron. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzguen. Ustedes que son jueces, juzguen. A ver, saquen una conclusión. ¿Es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios? Júzguenlo. Díganme, ¿ustedes tienen la autoridad mayor que Dios? ¿A quién obedecemos? Tenemos este tema acá. Nosotros tenemos dos órdenes. Una la atribuimos a Dios y otra la orden de ustedes. Dios nos dice que hablemos y ustedes nos dicen que nos callemos. Juzguen ustedes. ¿Quién tiene mayor autoridad acá? Ese es el planteo que le hace Pedro. ¿Dónde estaba la orden de Dios que ellos tenían que obedecer? Pero ¿cuál era la orden que ellos decían? Nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Punto. No tenían vuelta. A nosotros nos mandaron ir a predicar. Así que, a ver, tenemos este problema. Tenemos dos órdenes. A ver, díganos ustedes, ¿a quién obedecemos? Esta orden nos la dio Dios por medio de su Hijo, su Cristo. Su niño, dice, se puede traducir también. Y ustedes me ordenan que me calle y Él me ordena que hable. Les deja a ellos. El argumento, la verdad que es interesante, ¿no? Y siguen atribuyéndole a las palabras de Jesús el poder de las palabras del Mesías. Porque no podemos dejar de decir, lo que hemos visto y oído. Y acá nos pone, creo que lo habíamos visto la semana pasada, en este detalle tan interesante, que ellos no están hablando o enseñando o no tienen la orden de transmitir lo que ellos aprendieron de alguien. No es que ellos tuvieron un maestro religioso, espiritual, como puede ser, qué sé yo, Buda o algunos de esos de otras religiones, o Mahoma o lo que sea, y tienen que transmitir sus enseñanzas. No es esa la orden. La orden es transmitir sus vivencias. Lo que para ellos es una realidad tal porque ellos fueron partícipes de esa realidad. Ellos vivieron, escucharon y vieron el poder de Dios y escucharon las enseñanzas, pero también lo vieron a Jesús resucitado y escucharon a Jesús resucitado. ¿Cómo nos vamos a callar nosotros y guardarnos esto para nosotros si Él mismo nos dijo que es para el pueblo de Israel? Y bueno, todavía no lo tenían bien clara la conciencia, pero era para todo el mundo, ¿no? Así que ese es el argumento. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y acá está lo experimental, ¿no? Es ahí donde surte efecto el verdadero testimonio. ¿Vieron que dice, hay que dar testimonio? Cuando uno da testimonio, ¿qué hace? No cuenta la historia de Abraham, de algún personaje bíblico. Cuenta la historia propia y cómo Dios obró en la propia vida. Bien, ellos eran testigos. Entonces, ellos,
realmente ya no sabrían qué hacer y ya en la desesperación volvieron a amenazarlo y lo soltaron. ¡Ah, qué lindo! Bueno, váyanse. Y lo soltaron por ahora, solo por ahora, no porque reconocieron la justicia de la posición de ellos o la verdad de lo que ellos decían. Lo soltaron, fíjense por qué, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Lo soltaron no porque eran buenos esta gente, porque eran justos, porque vieron que el caso, en este caso tenían razón. Lo soltaron porque no había manera de castigarlos sin que hubiera una reacción del pueblo. A eso le temían nada más, como buenos políticos que eran, temían a lo que la gente pudiera decir y pensar de ellos. Ningún modo de castigarlo por causa del pueblo, porque todo el pueblo, y acá nos aclara por qué, por causa del pueblo, porque todo el pueblo glorificaba a Dios por lo que se había hecho. ¿Por qué el pueblo glorificaba a Dios? Porque se sanó uno. Y bueno, bien, gracias, pero ¿y a mí qué? ¿Cuál era la idea de que el pueblo estaba regocijándose y estaba feliz? En general, ¿no? Había muchos que no, pero en general. Porque se tenía la idea de que si sucedían estos milagros es porque Dios visitaba a su pueblo. Ese era un pueblo que estaba sometido, empobrecido por el Imperio Romano y estaban esperando la visitación. Muchos consideraron que cuando Jesús fue crucificado, lo consideraron como una frustración, un fracaso, porque esperaban en que Jesús iba a ser el Salvador. Ahora, a partir de este milagro y de la predicación y enseñanza y de la influencia del Espíritu Santo sobre la gente a través de los apóstoles, esta gente se regocijaba porque empezaba a tener esperanza de una nueva realidad. Es decir, se glorificaban a Dios por lo que se había hecho, porque ese era el símbolo de que Dios visitaba a su pueblo. Esa es la diferencia del que conoce al Señor y puede ver la obra de Dios y el que no, ¿no? Y inclusive puede tener mucho más cosas, pero no tiene esperanza. Las fichas están puestas en los años que tiene para vivir acá y nada más, ¿no? En nuestro caso contemporáneo. Era muy difícil la situación en que estaban, no solamente la situación de cada uno, sino de su nación. En cambio, ahora ellos veían que Dios visitaba a su pueblo y les daba esperanza de un cambio. No sabían bien qué era, pero el Espíritu Santo eso es lo que le mostraba. Ya que el hombre, fíjense, es un detalle, el versículo 22, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Para qué nos pone este versículo Lucas acá? Para resaltar lo grandioso del milagro, y resaltar por qué la gente sintió que con ese milagro, más la enseñanza de Jesús, de los apóstoles y la transmisión del Espíritu Santo, ellos tenían esta alegría y glorificaban a Dios, porque era un milagro importante, era recontra conocido el tipo, porque toda la gente que subía al templo lo vio durante años, lo vio crecer ahí, desde joven hasta que tenía 40 años. Una vez prediqué sobre este pasaje, porque me imaginaba las veces que Jesús pasó al lado de este hombre, sanando a otros y a él no. Es más, Jesús se murió, resucitó y ascendió a los cielos, y el tipo quedó postrado. Si yo estuviera ahí, me hubiera angustiado, ¿no es cierto? Porque, sin embargo, cada cosa tiene
su razón en el plan eterno de Dios. Este tipo tenía que cumplir los 40 años sentadito ahí, para que sea mayor la gloria de Dios que si Jesús lo hubiera sanado en aquel momento. Porque en realidad la sanidad no es gran cosa para Dios. Porque saben que este hombre se murió. Sabían, ¿no? Que ya no existe más, se murió hace años. Y está peor que antes, que estaba paralítico, ¿no? Físicamente. Pues ya ni polvo. O sea, una sanidad, un milagro, no es más que para dar gloria a Dios en determinado momento y en determinada cosa. Por eso se dice señales, porque tienen que ser luces que señalan los milagros, las cosas que nos suceden y que Dios puede hacer entre nosotros y otros. Tienen que ser señales más allá de... Nosotros nos centramos en el milagro porque, imagínense, uno está paralítico, uno quiere caminar. Si uno tiene este problema, uno quiere que se lo solucione. Pero cuando Dios interviene, uno tiene que prestar atención a dónde marca la agujita, la flecha de ese milagro que sucede. Si es que sucede, ¿no es cierto? Bien, entonces, este detalle del versículo 22. 23 dice: puestos en libertad, felices, felices. No por lo que había pasado, sino porque el Espíritu Santo, imagínense, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les había dicho. Vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Primero el resto de los apóstoles. Después tenemos otro grupo grande formado por mujeres y qué sé yo, que conformaban los 120 que estaban en el edificio, eso cuando vino el Espíritu Santo. Y después había un montón de creyentes más, nuevos. Yo creo, a mí me parece y tengo casi la seguridad, no estaba ahí, les aseguro, pero yo tengo la seguridad de que desde que estos dos muchachos cayeron presos, la iglesia se juntó a orar y saben cómo, ¿no? Porque fíjense, cuando pasó lo mismo, a ver, en el capítulo 12, fíjense, cuando estuvieron presos, 12:5 dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es lo que hacemos, ¿no es cierto? Y es lo que tenemos que hacer cuando alguien está en problemas, ¿no? Reunirnos de alguna manera, a veces físicamente, si no se puede reunir físicamente, pero unirnos en oración, porque es... ¿Y qué efecto tuvo la oración? Acá en este caso que estamos viendo, el capítulo... Yo les pregunto, si no hubieran orado, acá no dice que oraron, pero yo estoy seguro que estaban orando. Si no hubieran orado, el Espíritu Santo no los hubiera asistido a Pedro y a Juan, hubiera cambiado algo de lo que vimos en el capítulo hasta ahora, hasta el versículo 22. ¿Dios hubiera hecho otra cosa? Y entonces, ¿para qué sirve la oración? Sirve para los que oran, fundamentalmente. La oración tiene un poder intercesor, por supuesto que sí. Ahora, fundamentalmente tiene un poder en el que ora. Cuando oramos nos beneficiamos nosotros, aun cuando oramos por otros. Es el Espíritu de Dios que lo tiene que hacer por nosotros. Hacer una oración no es rezar un rosario por otro. No, cuando uno ora por otro, realmente es el Espíritu Santo obrando, y dice que el Espíritu Santo a veces intercede en nosotros con gemidos indecibles, es decir, que no se pueden repetir, que a veces puede ser inclusive en lenguas, a veces oramos en lenguas y no sabemos ni qué estamos diciendo, pero sentimos, no sé si tuvieron esa experiencia, es maravilloso cuando uno intercede por otro y ora en lenguas por él. Porque uno no tiene que estar pensando y armando la frase de la oración. Uno ora en lengua y uno siente como el Espíritu Santo está intercediendo
por el otro. Y Dios está obrando y lo va a hacer igual, porque Dios cumple su propósito a pesar de nosotros. Pero qué lindo cuando somos herramientas útiles, porque nosotros nos beneficiamos. Entonces, ay, tenía que orar por tal, me olvidé, che. Pero ¿pasa o no les pasa? Que a veces me pasa, estoy trabajando, qué sé yo qué. Ay, Señor, por favor, bueno, cuando llego a casa me voy a tomar 15, 20 minutos, ni me acuerdo más, me olvidé. Después a la noche, ay, otro rápido antes de dormir, ¿no? Y me perdí de haber sido instrumento de Dios. Me la perdí yo. Dios va a hacer con el otro lo que sea, porque tal vez otro oró en lugar mío. Yo me la perdí. ¿Me explico? ¿Me explico? Yo me la perdí. Así que por eso es bueno orar o comunicarnos. Ahora que tenemos el WhatsApp, ellos no podían, pobrecito, pero nosotros podemos, porque tenemos WhatsApp. Motivo de oración. Y hay que anotar. Yo tengo tantas cosas en la cabeza que tengo que hacer una anotación o algo para acordarme y orar específicamente por ese pedido, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, fin de semana que tengo más tiempo, oro por cada uno, hago memoria, tengo la lista de cada uno de los nombres, bla, bla. Pero cuando hay un pedido de oración es específicamente por eso. Y piensen así, estoy siendo bendecido yo de ser instrumento, intercesor por la vida de mi hermano, o por la vida de una persona que tal vez ni siquiera es creyente, ¿no? Bien. Entonces estos muchachos estaban, esto bien al margen, ¿no? No tiene nada que ver con lo que está. No, tiene algo que ver, sí, porque vinieron ahí, los encontraron y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vieron? Bien de que somos nosotros. ¿Qué pasó? Contaron todos los detalles. Y nos dijeron así, entonces nosotros dijimos así, y entonces le contestamos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿En serio que le contestaron así? Vos, Pedro, que habías negado hace 2 meses, te había acobardado y negado. ¿Te acordás del gallo? ¿Te acordás de ese gallito que cantó 3 ahí a la mañanita? Y después de que vos negaste 3 veces. ¿En serio? Sí. Mamita, habrán pensado algunos, ¿en qué nos metieron ustedes? ¿Cómo le van a contestar así a esa gente? Bien, una vez que le contaron toda la historia, y ellos, dice, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Por qué? ¿Qué les motivó a orar y pedir ayuda? ¿Qué les motivó? Las amenazas. Hacen mella. Eran seres humanos. A mí si me amenazan, por supuesto que me da cosita. Cualquier amenaza, que alguien me amenace o que me amenace una enfermedad o que me amenace una situación económica o que me amenace una situación de familia, cualquier cosa que me amenace me da cosita. Somos seres humanos y Dios conoce nuestra situación. Pero acá está la manera correcta de enfrentar las circunstancias que nos amenazan. Alzaron unánimes la voz a Dios. Nosotros que somos barulleros, para hacer culto, por ejemplo, nos imaginamos que todos estaban en un griterío bárbaro, ¿no es cierto? Pero no significa exactamente que todos oraron a la vez y es lo menos probable. Yo creo que acá lo que habla es que todos unánimes sintieron la necesidad de buscar en Dios la ayuda. Ahora, por el desarrollo de la oración que vamos a ver ahora, evidentemente no pudo haber sido unánime, todos hablando a la vez en voz alta. Alguien condujo esa oración y todos estaban juntos, ¿no? En el original griego se entiende más bien así, que estaban juntos en la intención de orar y de buscar en Dios la solución y que alguien los condujo en oración y esa oración era la oración de todos en realidad, ¿no? Entonces, oraron y dijeron: soberano Señor, soberano Dios. ¿Qué palabra esta, mamá? ¿Qué palabra esta, soberano? Es un reconocimiento que ellos hacen a Dios. Yo ya hubiera orado: Señor, mira lo que dijeron, Señor, por favor, por favor, por favor. Soberano Dios, que tienes todo bajo tu control, que sos el dueño de todo, el amo de todo.
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, de todo lo que existe, lo creaste. Y eres soberano. El dominio de lo que sucede, el dominio de mis circunstancias están en tus manos. Ese es el Dios en el cual confiamos. Esa es la idea. Fíjense cómo centran, y eso es un buen ejemplo. A veces orando me encuentro patinando en el error, y así se comienza una oración. Si vamos a decir, confío en ti, tengo que hacer el reconocimiento en mi cabeza de quién es al que voy a confiar. Entonces sí puedo decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque yo sé a quién he creído. Pero a veces digo, Señor, ¿vos estás conmigo o no estás conmigo? ¿Pero vas a poder o no vas a poder? Porque no estoy declarando ni considerando quién es el en el cual estoy apoyando o depositando mi confianza. ¿Me explico lo que quiero decir? Muchas veces me pasa decir, Señor, yo sé que estás conmigo, bla, bla, pero en el fondo estoy dudando si va a poder o no. ¿Será que esta vez sí? Yo sé que 10 millones de veces antes pudiste, pero ahora no sé porque esta viene brava. Entonces fíjense lo que hacen ellos en la cabeza, cómo está estructurada esta oración provocada por el Espíritu Santo que estaba en ellos. Primero reconocer quién es Él, alabándolo, soberano, poderoso, creador y dueño de todo lo que existe. En ese confiamos, partiendo de esa realidad, de ese reconocimiento, de que Él tiene el dominio de toda circunstancia. Pase lo que pase, Él tiene el control. Ahora sí, puedo decir, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Dice, por boca de David, tu siervo, dijiste, van a citar el Salmo 2. Salmo 2 no se lo atribuyo a nadie, pero en el judaísmo generalmente a todo salmo que no tenía autoría o firma se lo atribuyeron al rey David. El Salmo 2 era considerado por los mismos judíos en general como un salmo mesiánico, es decir, un salmo que hablaba proféticamente del Mesías que iba a venir. Y ellos utilizan este salmo porque acá Lucas lo cita de la versión de los 70, ¿no? ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, o su ungido, como dice el Salmo 2, ¿no? ¿Cómo dice el Salmo 2? Diciendo, rompamos, eso me acuerdo de memoria porque me acuerdo de todos los primeros salmos. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Saquémonos el yugo de Dios. Es lo que nos propone el mundo, ¿no? Sacate la idea de ese Dios que te dice qué tenés que hacer y que no tenés que sacarte esa idea. ¿Y con qué me quedo? ¿Entendés? Como si sacate toda la ropa ¿y qué me das? Ah, no hay nada. Bueno, déjame que me quedo con lo que tengo y que es muy superior, ¿no? Así que, fíjense, y acá se ve, cuando uno lo lee en el Salmo, por ahí no queda claro. Pero ahora en este contexto en donde ellos lo aplican, porque fíjense, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, tu ungido, tu Cristo, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Señor, se está cumpliendo el Salmo 2, esa es su oración. Señor soberano, poderoso, se está cumpliendo la profecía del Salmo 2. Y acá me vino algo, porque cuando yo leía y tanto repetía el Salmo 2, que lo sé de memoria, ¿por qué se amotinan o se juntan las gentes? La idea es que se juntan distintos tipos de gentes. Fíjense, se junta Herodes, judío, Pilato, gentil, los otros gentiles, soldados, intervinieron un montón de personas, y también el pueblo de Israel. Las gentes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo, su ungido, diciendo, saquémonos de encima sus ligaduras, sus ataduras, no queremos saber nada de Él, ¿no? Una actitud de rebeldía, de revolución. Vieron que hoy se habla de la revolución, hay que rebelarse, ¿no?
Pero acá, ¿por qué, dice, los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué es vano? La rebeldía de este pueblo, todo lo que pasó, ahora que ellos lo atribuyen a este suceso que pasó en la crucifixión de Cristo, todos se juntaron contra su Cristo. ¿Por qué fue vano? Fue vano porque ellos creyeron que hacían una gran revolución y se sacaban a Dios de encima y al Cristo de encima. Y fue vano porque lo único que hicieron fue participar en el cumplimiento del plan de Dios. Sin querer, queriendo hacer lo contrario, terminaron cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso fue vano su rebelión, como todas las revoluciones son inútiles, ¿no? Fíjense, dice, se juntaron con los gentiles y el pueblo de Israel, dice el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¡Qué tontería! Tanto laburo para organizar la rebelión y la revolución. Y acá estamos. Tanto laburo para matarlo al Cristo, lo matamos y ahora se reproducen peor todavía. ¡Qué vano que fue! Y ahí entendí el Salmo 2 leyendo Hechos, fíjense. Piensan cosas vanas, cosas que parece que son, pero al final no lo son. Y ahora, Señor, fíjense, después de exaltar el nombre de Dios, después de reconocer que está todo predicho, que así estaba bien, después de hacerle notar, centrar todo en el Señor, en el cumplimiento de tu profecía ya por boca del rey David, recién a esta altura dan vuelta al foco y alumbran la circunstancia que les aquejaba y que les atemorizaba. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ese era el tema. ¿Ven cómo tenemos que orar? Primero, exaltar la persona en la cual vamos a depositar la confianza. Que nuestra fe se fortalezca en quién es Él. No en lo que Él puede hacer por mí. ¿Quién es Él? Y en Él confío. Porque confío en ti, entonces, mirá las amenazas que tengo enfrente. Sea cual sea, ¿no? Como decía hoy, las amenazas que tengo enfrente. Mira sus amenazas. Y no dice, quítalos, mátalos. Que le caiga un rayo, Señor, y se mueran todos esos viejos que nos amenazan. No. Concede a tus siervos que con toda valentía o denuedo hablen tu palabra. No pide que le quite el problema, sino dame la capacidad de enfrentar el problema. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Esto es un modelo de oración que podemos seguir en momentos difíciles, cuando nos sentimos amenazados por lo que sea que nos sintamos amenazados. Primero, el enfoque en el Señor, quién es Él, su fidelidad, su poder, su soberanía sobre las circunstancias. Y después, Señor, pero a pesar de todo eso, yo confío en vos, pero siento el temor de estas amenazas. Lo reconozco, acá está, confieso, me siento amenazado. No te pido que quites la amenaza, sino que me des la fuerza para enfrentarla. Muchas veces la respuesta es que Dios quita la amenaza y se resuelve el problema. Muchas veces, la mayor parte de las veces. Pero a veces no. Y cuando a veces no quita las amenazas, entonces decimos, Dios no contestó mis oraciones. ¿No les pasa? Yo les cuento lo que a mí me pasa. Yo les cuento lo que a mí me pasa. Y me enojo con Dios. Porque yo te pedí. Y el tipo ahí contento, los viejos, eso, mirá, contentos, felices. Siguen amenazando. Y yo acá. Pero el error está en mi posición interna al orar por el problema, al presentarme a Dios por el problema, reconociendo quién es Él, reconociendo mi debilidad y mi dependencia. Dame la fuerza para enfrentarlo. Si la quitas, mejor. Si no, dame la fuerza para enfrentarlo. Y tenemos que ir terminando. Por ahora, a ver dónde estás. Mientras, dice, danos la fuerza, la valentía
para que podamos seguir predicando, es decir, seguir haciéndote caso en lo que nos mandaste, mientras, pero danos una ayudita, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Era muy necesario. ¿Con quién hablaba? Con vos, Vicente, ¿no? Con vos hablábamos de este tema ayer, creo, antes de ayer. Cómo era necesario en esta época primera los milagros sí o sí. Yo le decía a él, pensemos que estos muchachos no tenían la Biblia, no tenían ni los evangelios porque todavía no se habían escrito, no tenían las cartas de Pablo para decir, no tenían el ejemplo de otros para decir, bueno, si Pablo resistió, ¿cómo nosotros nos vamos a resistir? No tenía esto, si Dios es por nosotros. No, era todo nuevo. Todo era nuevo. Por eso sí o sí necesitaban una asistencia especial del Espíritu de Dios. Y necesitaban una asistencia extraordinaria del Espíritu de Dios para fortalecerlos, para enseñarles, porque de lo que ellos... No había teología en ese entonces, ni había un libro de los Hechos para poder estudiarlo, como nosotros. Era todo nuevo, todo experimental, todo recién. Nosotros somos recancheros, tenemos todas las herramientas. Tenemos todo. Ellos no tenían nada, pobres, no tenían nada. Tenían el Antiguo Testamento, por eso buscaban lo que tenían y citaban el Antiguo Testamento. Eran los pioneros, claro que sí. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios respondió. ¿Mató a los viejos? No. Pero les dio el Espíritu Santo. ¿Qué quieren? Bueno, acá en este paquete van todo lo que ustedes quieren y mucho más todavía. ¡Bum! Vino, tembló el lugar y recibieron el Espíritu Santo. Uno dice, ¿por qué no temblará acá este lugar y recibimos el Espíritu Santo? No, nosotros no lo necesitamos porque tenemos un montón de cosas y un montón de... Ellos sí necesitaban eso. Y entonces, con toda la energía, salieron al otro día a las calles a hablar con valentía, a pesar de las amenazas que estaban vigentes, a predicar la palabra del Señor en el nombre y predicar ese famoso y bendito nombre, el nombre de Jesús. Qué maravilla que hace el Espíritu Santo y cómo Dios para cada momento de la historia hace lo que tiene que hacer. ¿Querramos nosotros o no? ¿Vieron eso que yo siempre les digo? A veces nos enojamos con Dios y lo castigamos y dejamos de venir a la iglesia. Tomá, Dios, no voy a la iglesia. Este domingo no voy, tomá, para que tengas. Dios sigue su camino porque Él va a cumplir su propósito hasta el último día en que Él venga. Nosotros nos perdemos la fiesta. Nos perjudicamos. Nada más, no pasa nada. Dios, si no, nosotros decimos que no, busca otro. Ahora, qué lindo y el privilegio de poder decir, sí, amén, acá estoy, cumplo mi propósito. Amén, oramos.